Recording in progress. Bienvenidos a esta, gracias. Bienvenidos a esta conferencia magistral donde nos va a acompañar, el doctor Bernardo Sosa. Esta conferencia está llamada Efecto de la pandemia de COVID-19 en el consumo de energía en universidades estatales de México, perspectivas para la implementación de sistemas ecotecnológicos. Y bueno, antes que nada, me gustaría presentarles al ponente del día de hoy. Él es el doctor Luis Bernardo López Sosa y como parte de los antecedentes, él es licenciado en Desarrollo Sustentable con especialidad en tecnologías alternativas. También es maestro en ciencias, en ingeniería física y doctor en ciencias en metalurgia y ciencias de los materiales. Bueno, además de todo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y como parte de su experiencia ha tenido, mucho contacto con este tema de la implementación de las ecotecnologías, tanto en la investigación como en la práctica. Así que vamos a aprender muchísimo de él el día de hoy. Gracias por conectarse. Pueden ir comentando aquí en el chat de dónde de dónde nos acompañan. Pueden ir también preguntando en caso de que les vayan surgiendo dudas. Asimismo, nos gusta mucho conocer a las nuevas personas que van conociendo también de la universidad, si pueden encender sus cámaras y también reaccionar en cualquier momento. Vamos a estar atentos. Así que, sin más preámbulo, los dejo con el doctor Bernardo Sosa. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, maestra Citlali. La verdad que es un gusto compartir con todas y todos ustedes y el espacio y consideración que nos da esta institución para compartir un poco sobre el tema que ya se ha anunciado. Me voy a permitir compartir pantalla y sobre la marcha seguramente iremos acumulando las preguntas que vayan surgiendo para, si están de acuerdo, al final poder comentar al respecto, retroalimentar donde sea necesario. Y pues lo más importante, que no se quede ninguna pregunta sin atender. Entonces, pues bueno, ya lo comentó la maestra Citlali, muchas gracias por esta invitación y con gusto vamos a desarrollar esta charla que espero sea lo más amena posible para todas y todos ustedes. Lo que tratamos de hacer hace aproximadamente un par de años, cuando empezó la pandemia, fue buscar, aunado al confinamiento, estrategias para continuar con diferentes esquemas de investigación. Me parece que no solamente las universidades, sino también todas las instituciones de educación en todos los niveles, desde el básico hasta el superior, posgrado y los centros de investigación, tuvieron que buscar alternativas emergentes para trabajar desde casa. Y si bien es cierto ya la parte de poder tener un esquema educativo virtual para algunas instituciones representaba un reto, lo representó aún más para el tema del sector académico y particularmente el sector de la comunidad de investigadores a nivel nacional y seguramente en todo el mundo. ¿Por qué? Pues bueno, podemos ver dos grandes vertientes de dificultades en el ámbito de la investigación. Por una parte, quienes hacen cuestiones experimentales, que me sumo a esa comunidad, es muy difícil trabajar desde casa cuestiones que dependen necesariamente de tu campo de trabajo en un laboratorio o incluso en trabajo de campo con comunidades, con poblaciones vulnerables, con desarrollo de tecnologías, entre muchas otras actividades que seguramente todas y todos conocen. Lo es también, aunque en menor medida, el esquema de trabajo de manera teórica. Aquí, si bien es cierto, se continuaron haciendo algunas actividades desde casa porque representa una actividad que no requiere necesariamente de actividades prácticas. Lo cierto también es que trabajar desde casa con la operación de sistemas un poco menos robustos a los que se están acostumbrados, me refiero, por ejemplo, a los sistemas de simulación energética, de simulación tecnológica, hacerlo desde casa y no contar con las computadoras con la capacidad suficiente, también representa una alternativa emergente para estos investigadores que son más de naturaleza un tanto teórica. Entonces, para todas y todos, el tema de la pandemia generó muchos estragos en todos los sectores también de la población. Esto es un hecho. Tan es así que al día de hoy, pues esta pandemia no ha cesado.
Ahora tenemos la variante Omicron que sigue generando un alto pico de contagios que todavía ni siquiera estamos cerca de alcanzarlo y que por el contrario, el nivel de contagios todavía sigue siendo bastante alarmante. Parece que es un poco menos no nocivo, menos catastrófico, pero la facilidad de contagio es aún mayor. Entonces, el tema de la pandemia no está rebasado, aun cuando se tenía en expectativa en el mes de diciembre pasado que ya enero y febrero iban a ser los límites donde se cierra la pandemia. Lo cierto es que esta realidad pues no ha sido la que se pronosticaba y todavía dista un poco de poder pensar cuándo sería el fin de la pandemia. Tan es así, en ese mismo sentido, que no se han acabado de cuantificar cuáles han sido los impactos de la pandemia en el ámbito económico, en el ámbito ambiental, en el ámbito de generación de empleos, del Producto Interno Bruto. Todavía no podemos cerrar el escenario de la pandemia, por lo tanto no podemos cuantificar a nivel mundial cuál ha sido el impacto total que se ha generado. Pero lo que sí es cierto es que uno de los sectores más fuertemente golpeados fue el sector educativo. El sector educativo que pasó de la cotidianidad de los entornos locales, de transitar por aulas, de transitar por los pupitres, por las áreas recreativas y de convivencia estudiantil y docente, a un entorno totalmente digital. Entonces migramos a un esquema que para muchos era totalmente nuevo, para otros no lo era en ese sentido, pero sí la cotidianidad y la periodicidad de estar pues siempre desde actividades virtuales representó un reto mayúsculo tanto para los estudiantes, a quienes reconozco encarecidamente porque son resilientes y se adaptaron a este cambio, pero también para la parte docente, a quienes de igual manera reconozco el esfuerzo que hacen y me atrevo a decir con toda franqueza que actualmente preparar una clase en línea resulta mucho más complicado que preparar una clase presencial. La naturaleza es lógica en decir que tenemos que buscar habilidades metodológicas y didácticas que permitan acercarnos más al estudiante. Los primeros meses de la pandemia, el tránsito hacia un esquema virtual parecía un poco novedoso y de pronto establecía ciertos hitos de aprendizaje que se visibilizaban de la mejor manera. Pero conforme el tránsito de las clases fueron avanzando, permitió darnos cuenta que no es tan efectiva, en cierta medida, sobre todo con actividades netamente prácticas, tener clases en línea y empieza a lo largo ya de más de un año, 2 años prácticamente de la pandemia, a menguar sobre los niveles de aprendizaje en actividades teóricas. En ese sentido fue que radicó el interés por generar este tipo de investigaciones. Por una parte, el tener que resguardarnos en casa. Por otra, ver nuestras universidades completamente cerradas, con actividades totalmente alternativas. Y tercero, en buscar cómo podemos continuar con un esquema de investigación desde la pandemia del COVID-19 hacia un escenario pospandémico en fechas que al día de hoy esperábamos ya estar poniendo en práctica algunos esquemas de desarrollo, pero pareciera que esas estrategias tendrán que esperar un poco más. Entonces, en eso radica justamente nuestro actuar y nuestro hacer de este tipo de investigación de la que les voy a platicar. Como esta, seguramente habrá muchas otras y desde el segundo semestre del año pasado, pues empezamos a ver un poco de lo que se ha podido investigar en tiempos pandémicos, no solamente desde conceptos totalmente teóricos, sino también desde aspectos emergentes que contravienen y contrarrestan esta pandemia, ayudan a mitigar justamente los grandes impactos que ha tenido la misma. De manera general les platico un poco sobre la agenda de trabajo. Yo espero que no nos llevemos más de 30 minutos para, en todo caso, si hay inquietudes, pues poderlas resolver. Este fue un paper que publicamos el mes pasado y que, bueno, trató de mostrar cuáles son los impactos energéticos, económicos y ambientales producto del confinamiento en universidades estatales del estado de Michoacán. La estructura de la presentación entonces es la siguiente. Primero vamos a hablar acerca de una breve introducción que abona lo que ya estaba comentando. Segundo, delimitar el caso de estudio del que voy a compartirles. Tercero, hablarles un poco de cómo se llevó a cabo el análisis de ese caso de estudio que estuvimos abordando en el estado de Michoacán.
y luego les mostraré algunos de los resultados que obtuvimos. Hay muchos más, porque ya son 2 años de pandemia. Solamente en esta presentación les mostraré lo que ya está publicado, que corresponde al primer pico de pandemia, cuando el confinamiento prácticamente se estableció en todo el país y por ende pues en cada uno de los lugares particulares de todo nuestro país. Bueno, un poco de las discusiones y las alternativas ecotecnológicas que hemos identificado, y finalmente cerraremos con las conclusiones de este trabajo. Como es de dominio público, el tema del COVID-19 es un tema que aún sigue generando estragos y que en el sector educativo hemos enfatizado que impactó de manera bastante severa. Pero nos dejó muchos aprendizajes. Siempre de las catástrofes, de las crisis debemos aprender, y esa es la característica como seres humanos que nos permite ser resilientes. La naturaleza es resiliente, pero también los seres humanos lo hemos sido, y seguramente los aprendizajes adquiridos durante esta etapa nos permitirán transitar hacia nuevos esquemas totalmente asequibles, justos y sustentables. Enmarcados en este contexto que está referido en la Agenda 2030, considero que el planeta Tierra y en sí mismo esta emergencia sanitaria nos marca una pauta para frenar el vehículo de este consumo desenfrenado que hemos seguido con esta era antropológica, de este antropoceno, y nos permite reflexionar, hacer introspectiva y pensar qué estamos haciendo mal y podemos reformular en esta nueva realidad postpandémica que ya empezamos a transitarla. Y es ahí donde me parece que podemos tener varias cosas que podemos llevar a cabo, pero primero tenemos que conocer un poco el panorama y la dimensión de las diferentes dificultades que se tuvieron durante esta pandemia. El informe de la Agencia Internacional de Energía a finales del año pasado nos permitió mostrar un poco acerca de cuáles fueron los cambios trascendentales que se tuvieron en diferentes aspectos, desde la parte de contaminación ambiental hasta la parte de impactos económicos por la pérdida de muchos empleos. Si nosotros lo analizamos de manera estricta, el consumo energético es inherente a nuestras actividades humanas. ¿Por qué? Porque necesitamos energía para poder iluminar, necesitamos energía para poder tener en este momento una charla a kilómetros o tal vez miles de kilómetros de distancia unos de otros. Necesitamos también energía para alimentarnos y sobrevivir. Necesitamos energía para nuestros procesos productivos y satisfactores de diferentes necesidades. La energía está presente en todo cuanto hacemos, y es inevitable dejar de pensar en que cualquier impacto en diferentes ámbitos de la sociedad seguramente estará vinculado con la energía de alguna u otra manera, y seguramente desencadenará otros impactos que también tienen que ver con la energía. El confinamiento es un claro ejemplo de ello, y podemos ver 2 escenarios de manera particular. Aquellas actividades que se frenaron totalmente y que pues había que hacerlas desde casa, como es el caso del sector educativo, y aquellas otras que la imperante necesidad de requerir de las personas en su desempeño laboral les permitía el confinamiento parcial. Entonces teníamos 2 grandes sectores, el sector de confinamiento total y el sector de confinamiento parcial, que no los podemos catalogar a todos en un mismo esquema, ni todos podían ser presenciales ante la emergencia de esta pandemia tan severa, pero tampoco todos podrían quedar resguardados, porque entonces, ¿dónde están los productores de alimentos? Porque entonces, ¿dónde están quienes suministran los víveres, los bienes y los servicios que nos permiten tener la normalidad desde casa? Es imposible concebir un esquema totalmente confinado. Y en razón de ello, podemos ver un poco de los impactos y las diferencias que existen entre los sectores que pasaron al confinamiento total y aquellos que tuvieron un confinamiento de manera parcial. En ese sentido, podemos ver, de acuerdo también a la Agencia Internacional de Energía, cómo es el impacto en diferentes países de acuerdo a diferentes sectores económicos de la población. Por ejemplo, la industria de la agricultura, qué tanto se vio afectada. Si se fijan en el eje X, tenemos una relación porcentual negativa. Esto se traduce en reducción, una reducción desde el 1% hasta el 5% en las actividades de la agricultura, de los negocios, servicios públicos, los hoteles, restaurantes, actividades recreativas, la manufactura y la construcción, el servicio de transporte y algunos otros que permiten tener los satisfactores que hacen la vida cotidiana que nosotros realizamos. Entonces, en todos los sentidos,
el confinamiento tuvo impactos en mayor o menor medida. Este es en el primer año de la pandemia, el análisis que se muestra en la diapositiva. De 2020, en este caso, hasta el cierre del mismo año. Y entonces sale reportado en el 2021, el año pasado. Es como ocurre con el Balance Nacional de Energía de la Secretaría de Energía, que siempre al cierre del año genera el análisis total de todos los sectores que consumen energía y luego te lo presenta como retroactivo al año siguiente. En 2019 se presenta el 2018, en el 2021 se presenta el 2020 y así sucesivamente. Por eso es que estos resultados son los más recientes que se tienen hasta este momento y que reflejan los resultados del primer año de pandemia, que sería todo 2020 y resultados que son presentados en el 2021. De ahí por qué mostrar estos datos. Apenas se terminó hace escasos días el 2021 y quiere decir que en los próximos meses veremos los resultados del 2021. En ese mismo sentido, los resultados que vamos a compartirles sobre el caso de estudio particular, del que vengo a platicarles el día de hoy, está también orientado del primer año de pandemia hasta el cierre del 2020. Aquí solamente si nos referimos a 2019 como un año base para establecer los referentes de consumo energético. Aquí tenemos un análisis de la demanda de energía primaria. Como ustedes saben, el sector energético se compone de varias etapas, desde la transformación de materias primas que dan origen a energía primaria, hasta el procesamiento, distribución y consumo final, que es el que nos permite hoy tener la computadora prendida o cargado el celular. En el caso del origen de la energía, que es la energía primaria, tenemos una variación en este sistema de producción, en esta gráfica desde 1900 hasta el 2020. Y si se fijan, hay algunos hechos que marcaron la tendencia en el consumo a la baja a lo largo de este siglo, ¿no? Un poco más de un siglo. Pero hay uno particular que me llama la atención y que quisiera compartirles de forma comparativa. La crisis económica del 2010, que contrastantemente también se empata con una pandemia que vivimos por la influenza H1N1 y que, bueno, sí repercutió en tener reducción significativa, teniendo valores incluso negativos, ¿no? en el consumo. Fue a la baja, fue muy representativo. Y después de los siguientes años no habíamos tenido nada similar hasta el 2020, donde nuevamente rebasamos en mucho esa reducción en el consumo y es ahí donde se presenta un especial interés para saber qué tanto es esa reducción en el consumo y cómo se traducen los impactos económicos y ambientales que están vinculados al sector educativo. Hay algo que se ha sugerido en meses anteriores, pero todavía no es totalmente certero ni categórico para llegar a una conclusión. Se dice que el consumo de energía en instituciones se vino a la baja porque los chicos se fueron a casa, pero que ese consumo de manera individual se trasladó a las viviendas. A mí me parece que todavía sigue siendo una cuestión muy arriesgada ser concluyentes en ese sentido, porque con sondeos que hemos realizado de manera muy preliminar, de eso todavía no tenemos nada publicado, nos hemos dado cuenta que no necesariamente, porque en algunos casos sí la tendencia es a tener clases virtuales todo el tiempo, la potencia que demandan las computadoras tampoco es tan alta, y además no siempre se tienen actividades en línea, hay veces que se trabajaba en línea de manera sincrónica y a veces de manera asíncrona. Entonces es muy complicado tratar de concluir si efectivamente todo el consumo de las universidades se trasladó a las viviendas de los estudiantes. Me parece que todavía hace falta hacer el balance general para saber si esto fue una realidad o no. Pero amén de esa situación, lo que es cierto es que el consumo se redujo drásticamente. Sin importar si fue en la universidad o fue en la casa, el consumo fue a la baja a nivel internacional, producto de la desaceleración de actividades cotidianas de manera histórica que se venían incrementando cada año. Entonces, a diferencia de la época contemporánea en 2010, no habíamos tenido ningún escenario en el que el consumo de energía fuera a la baja de manera tan importante. ¿Okay? Aquí tenemos un análisis en función de pues el consumo de energía a la baja de manera semanal por los sectores que tuvieron ciertas restricciones en el confinamiento, tuvieron un confinamiento parcial y un confinamiento total. Esta tendencia lineal
de manera ascendente es muy lógica, es decir, quien no se resguardó de manera parcial y solamente tuvo algunas sugerencias, algunas atenciones, disposiciones que seguir, pero tenía que seguir en su trabajo de manera cotidiana o a la escuela, pues bueno, su consumo no se vio reducido más que como máximo en un 15%. Quienes tuvieron confinamiento parcial tuvieron, de acuerdo también con datos de la Agencia Internacional de Energía, una reducción del orden del 25%. Pero quienes tuvieron un confinamiento total tuvieron una reducción de entre el 30 y 35% como máximo. Este es el escenario que nos interesa. ¿Qué tan grande es la magnitud de la reducción? Y eso, ¿qué nos permite establecer? Se redujo el consumo, pues ya lo sabemos, ¿no? Con esta gráfica, que pareciera que aquí se acabó la presentación. Sí, pero por otra parte también en cuanto a las estrategias de identificar cómo se consume la energía en las instituciones de educación superior y qué estrategias pospandémica podemos implementar son los que nos llevó, es lo que nos llevó a pensar en por qué es importante conocer la magnitud del ahorro y la particularidad de diferentes instituciones de educación superior. Porque si esta metodología la trasladamos a sectores, como el sector de la agricultura, el sector del transporte, el sector de los abarrotes, etcétera, podríamos también pensar en cómo implementar alternativas ecotecnológicas que permitieran ser más resilientes ante nuevas emergencias sanitarias, ser rentables económicamente con todo lo que conlleva los beneficios ecotecnológicos de estos sistemas, pero también buscar ser menos dependiente de los sistemas centralizados de producción y consumo de energía, que esa me parece es la motivación más importante, sobre todo ahora que estamos en tela de juicio de un cambio en la reforma energética y que no sabemos a ciencia cierta, pues cuál va a ser el esquema al que tendremos que obedecer en los próximos años. Todavía está en el limbo el esquema de la reforma energética y con el cambio de administraciones públicas a nivel nacional en diferentes estados, algo queda claro. En este momento se están generando el cambio de políticas públicas en los sectores gubernamentales. Se están generando los planes estatales de desarrollo y es ahí, nutridos con estos diagnósticos, donde deberíamos empezar a pensar en qué estrategias son útiles, no solo ante emergencias sanitarias, que eso es muy importante, sino también para hacer nuestra vida lo más sustentable posible. Aunque es complicado, ¿no?, en sí mismo el concepto, pero me parece que en dimensiones como la ambiental, la social y económica, podemos abordar el concepto de sustentabilidad a raíz de una reducción en el consumo de energía y un sistema de producción descentralizado. Ese es el objetivo de este tipo de análisis. Porque además, algo nos queda muy, muy claro y no es algo que yo venga a contarles nuevo, que me haya sacado de la manga antes de iniciar esta charla, sino que es una realidad. De todas las fuentes de energía que se producen en el país y de la que nosotros dependemos, en el sector residencial particularmente de tres, de la electricidad, del gas LP y de la leña, pero de todas aquellas que permiten pues tener el gas, la leña en sí mismo ya es un combustible primario y final, y la producción de electricidad, de todas ellas, ninguna fue a la alza durante el tiempo de pandemia, salvo el tema de las renovables. Aquí podemos ver entre el periodo del primer año de la pandemia cómo la reducción de la demanda va a la baja en cuanto al carbón, al gas LP, al petróleo, la energía nuclear, pero el único sector que crece en términos energéticos son las renovables. Aun cuando la demanda, ustedes ven la última barra en la diapositiva, viendo de frente su pantalla a la derecha, aun cuando la reducción energética de la demanda fue considerable, 6%, aún así las renovables siguieron creciendo. Son el único sector de producción de energía que no se detuvo. Y entonces nos podemos preguntar aquí por qué, ¿no? Y uno de los esquemas es que el hecho de que sea energía distribuida nos permite seguir creciendo en cuanto a satisfacción de necesidades porque no dependemos de un sistema centralizado. Y no nos importa si hay un apagón porque tenemos un sistema de producción de energía que esto lo da las renovables. Se ha interconectado en sistemas aislados, pues es uno de los esquemas bastante eficientes en este momento. Por supuesto que las renovables tienen bastante limitantes y que seguramente pues podemos pensar en algunos otros escenarios
de impacto ambiental, porque pues, no quiere decir que alguna fuente de energía renovable utilizada con alguna ecotecnología como un panel fotovoltaico, pues sea lo más green energy, ¿no? Bueno, habrá que estudiar los materiales, qué tipo de materiales son y luego saber pues cuál es el impacto y si la tecnología mitiga más durante su uso cotidiano que durante su producción, entonces pues, estamos hablando de tecnología verde, ¿no? Tecnología sustentable. Pero si no es así, y por el contrario, contamina más durante su producción que contra lo que mitiga en su vida útil, ya ese es otro tema de conversación, por supuesto, pero en sí mismo lo que quiero comentarles con esta diapositiva es que es el único sector de la población que no sufrió estragos de desaceleración a diferencia de las otras energías convencionales. Eso nos permite pues establecer que hay patrones importantes que podemos seguir manteniendo con o sin pandemia y a eso le vamos a llamar energía resiliente. A estas fuentes que sin importar los contextos sociopolíticos o de emergencia sanitaria se mantienen en su esquema de producción y consumo de energía. Además, ya dicho sea de paso, el tema de la Agenda 2030 nos apremia. Cada vez queda menos tiempo para acercarnos a cumplir las 169 metas enmarcadas en los 17 objetivos. Entonces, algo tenemos que hacer y transitar a esquemas lo menos nocivos para el ambiente posibles, pero con articulación que genere impactos económicos favorables y que no descobije el satisfactor de necesidades del sector social. Entonces, esa es una motivación importante. Yo me atrevo a poner, con el respeto que se merece, la siguiente imagen, porque para mí es una motivación importante en términos del tiempo que pasé en pandemia confinado en comunidades rurales del estado de Michoacán. Esta es la realidad pandémica del sector educativo rural e indígena. No clases en línea, no clases semi o parcialmente presenciales, esta es la realidad. Un contexto totalmente desfavorable y me gusta el contraste porque hablamos de educación y energía y justamente aquí lo que menos tenemos es educación porque los chicos tienen que verse obligados a trabajar ante los impactos de la pandemia, pero también ligados directamente a un combustible como es la leña y que es de fácil acceso para las comunidades indígenas donde tomamos esta fotografía. Entonces, el contexto de la realidad pandémica es más cruda de lo que podemos pensar y aunado a la desigualdad social y carentes esquemas de satisfacción de necesidades que tiene todavía nuestro esquema integrado, podemos pensar que la pandemia fue doblemente perjudicial para quienes menos tienen. Esto no solo lo digo yo, no es nuevo, es una realidad que ya ha sido reportada previamente por varios informes de la Organización de las Naciones Unidas y en el caso de Latinoamérica por la CEPAL. Los más afectados de todo esto fueron las personas que menos tienen y en ese contexto también quise que estudiáramos, en el caso del tema de estudio, no solamente universidades que están en las ciudades, sino también universidades descentralizadas. Y es aquí donde entra a colación la delimitación del caso de estudios. Abordamos el caso de Michoacán pensando en que el interés genuino es que en algún momento abordemos el caso de todo México durante estos 2 años ya de la pandemia. Pero quisimos empezar en el caso de Michoacán porque era lo que nos quedaba un poco más cercano en obtención de información y poder obtener los datos era mucho más sencillo en nuestro lugar de origen que en cuanto a otros estados de la República Mexicana. Sobre todo porque cuando se escribió este artículo, pues el tema de la pandemia era bastante apremiante y muy delicado. Establecimos 3 esquemas catalogados de las universidades que se estudiaron. Las universidades que estaban en ciudades, que aquí están denotadas por este icono de determinado color. Luego, otros de distinto color, aquellas universidades que están en áreas suburbanas. Y finalmente, las que están en áreas completamente rurales, que solamente son 2. En ciudades tenemos 4, serían las que están en la ciudad de Morelia, en la ciudad de Pátzcuaro y en la ciudad de Zamora. En el caso de la mayoría son en zonas suburbanas y solamente tenemos 2 que están en zonas rurales, en el municipio de Tingambato y en el municipio de Cherán, que son poblaciones completamente indígenas, albergan a población rural indígena y son las que tienen condiciones un poco más desfavorables. Entonces, quisimos abarcar a todo el estado de Michoacán y a 3 diferentes zonas, urbanas, periurbanas y la parte del sector rural.
Y quisimos estudiar varios aspectos. Por supuesto que se pudieron haber obtenido muchos más, pero quisimos acotarlo el estudio en su primera fase a solamente identificar estos 6 tipos de análisis. La determinación del consumo de energía base en estas universidades, luego la reducción en el consumo durante el periodo del primer año de pandemia, el análisis de impacto ambiental asociado a la reducción. Aquí utilizamos factores de emisión del Inventario Nacional de Emisiones y de datos de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, que es quien establece ese valor de factor de emisión, y que fue de 0.55 kilogramos de dióxido de carbono por cada kilowatt hora consumido. En el caso del análisis económico, también establecimos el vaciado de datos con la Subsecretaría de Educación Superior en el estado de Michoacán y con datos de la Comisión Federal de Electricidad para el caso de estas universidades. En promedio, el gasto económico ronda los 2.1, 2.2 pesos por cada kilowatt hora, que en dólares para esa cotización que se hizo en el año que se escribió el artículo, el año pasado, pues era algo así más o menos como 0.125 dólares por cada kilowatt hora. Luego establecimos el análisis de la reducción de la movilidad. ¿Por qué? Porque consideramos que en México, de acuerdo a la Balance Nacional de Energía, en orden de mayor consumo, los sectores están catalogados de la siguiente manera: el sector transporte, posteriormente el sector industrial, luego el sector residencial y finalmente el sector agropecuario. Entonces, en orden de prioridad, el sector transporte es el que más consume energía, así que no quisimos evitar el análisis del estudio de la movilidad de manera muy preliminar en 2 universidades de forma pues mucho más precisa, y luego extrapolamos el estudio a todas las universidades estudiadas. Bueno, creo que no lo dije, pero son 13 universidades las que se estudiaron en todo el estado. Y finalmente, pues buscamos establecer algún tipo de análisis de qué alternativas ecotecnológicas se podrán implementar pues en este periodo de cierre de la pandemia, pero ya una vez que pase la pandemia y todos regresen en su totalidad a las actividades presenciales, pues que podamos tener ya esquemas totalmente adoptados. Y pues bueno, de eso voy a comentarles ya de manera general. A continuación, aquí me voy a ir un poco más rápido para tampoco demorar tanto tiempo. Esta es una tabla de los consumos que pudimos establecer en todas las universidades. Para evitar poner absolutamente todos los nombres, quisimos solo catalogar a estas instituciones de educación superior por la letra de la A a la M, las 13, y en cada mes estuvimos monitoreando el consumo. Para el caso, vean, este es octubre de 2019, el último semestre, porque, bueno, que es un semestre, ustedes saben que no siempre se cumplen los 6 meses, son casi generalmente cuatrimestres los que se operan en las universidades, y los demás tiempos son para recuperación de aprendizaje, evaluaciones y demás actividades. Entonces, durante el tiempo activo que se retienen clases, pudimos estimar el consumo en megawatt hora para todas las universidades, y luego pues vendría el tiempo de la pandemia, ¿no? Entre enero y febrero es un periodo intersemestral donde hay una reducción significativa, y luego viene el mes de marzo, cuando otra vez se reactiva el consumo, pareciera que el consumo nominal de energía. Pero en el caso del año pasado no pudo ser tal, perdón, el año antepasado, no pudo ser tal porque pues se vino la pandemia. El confinamiento llegó a México en marzo de 2020, a inicios, a finales o incluso hasta principios de abril en algunos casos, dependiendo del estado y la política de emergencia sanitaria que se estableciera, pero a partir de abril ya pudimos ver los estragos de la pandemia en cuanto al confinamiento y el consumo de energía. Los meses de abril y mayo tienen un periodo de transición que es el periodo de Semana Santa, cuando también pareciera que es un pico inestable porque pues hay un cierre parcial de las universidades. Entonces, eso es incierto. Si el estudio se hubiera hecho hasta mayo del 2020, sería totalmente sesgado, porque el periodo de análisis sería muy enfocado a un periodo doblemente intersemestral. El primero en cuanto a la transición entre el semestre de 2019 al de 2020, y el segundo, pues un periodo que bien puede ser un cuatrimestre que termina, o bien solamente tomar las vacaciones de Semana Santa. Así que decidimos extender hasta octubre de 2020 el estudio para tener un contraste de octubre de 2019 a octubre de 2020. Y los datos que obtuvimos nos permitieron establecer pues este consumo en las diferentes universidades. Podemos ver en azul el antes de la pandemia, el consumo antes de la pandemia, y en rojo el después de la pandemia.
Lo que llama la atención es que hay una reducción importante y es muy diversa. Podemos tener rangos porcentuales, como se muestra en la siguiente diapositiva, desde quien tuvo un ahorro de cerca del 10%, no tuvo tanto ahorro, hasta quien tuvo un ahorro del 90% en la reducción en el consumo. ¿Esto a qué obedece? Yo sé que el tiempo no nos va a dar para explicar absolutamente todo, les voy a dejar por ahí la liga del paper, quienes estén más interesados en esto, pero la naturaleza de las instituciones educativas obedece a dos escenarios: aquellas que realizan actividades de investigación y aquellas que realizan actividades netamente profesionalizantes. Las que realizan actividades netamente profesionalizantes no requieren tanto de maquinaria y equipo sofisticado como taller de máquinas y herramientas, un laboratorio de físico-química. A veces son la oferta académica que generan, pues un poco más de carácter teórico práctico, pero en la práctica no en la institución, sino fuera de ella. Carreras de leyes, de administración, incluso algunas de medicina, que la práctica en sí mismo se realiza en los hospitales diversos de toda la República Mexicana. Entonces, en ese tipo de esquema, lo que más consumen las universidades es energía asociada a la iluminación. Y pensábamos que solo eso aplicaba para el caso de las universidades con este esquema profesionalizante. Pero la realidad es que no es así. El resto de las universidades que también realizan actividades de investigación y profesionalizantes, la mayor cantidad de energía se debe no al equipo y maquinaria que utilizan, se debe a la iluminación. Durante la pandemia lo que siempre estuvo presente fue la iluminación. Por las tardes, obviamente las noches, la vigilancia para evitar el saqueo y en algunos casos muy terribles, incluso el actos de rapiña. Entonces, la iluminación es primordial. Esto lo pudimos identificar conociendo cada una de las universidades en cuanto a la infraestructura, los talleres con los que contaban, el tipo de licenciaturas o posgrados que ofertan, y a partir de ahí empezamos a sacar conjeturas de forma matriciada que nos permitieran establecer pues cuál es la imperante necesidad que más consume energía. Y la conclusión de esta diapositiva es que la reducción principal se da en cuanto al uso de máquinas y herramientas. Y hubo instituciones, esta por ejemplo particularmente que tiene un ahorro del 90%, que ni siquiera tuvo que estar suministrando sistemas de iluminación porque pues es una universidad muy pequeña, ¿no? Recordemos que aquí el consumo está asociado, perdón, este eje Y está asociado al porcentaje, no al consumo. Entonces, hay casos interesantes que nos permitió saber catalogar este análisis de la reducción del consumo. Por una parte, las actividades prioritarias a las que destinan el consumo, que en promedio es la iluminación, y por otra parte, que no hay una dependencia tan directa del consumo hacia el sistema de máquinas y herramientas. Entonces, en producción de energía distribuida, no requerimos tanto de ese tipo de suministro de energía de alta potencia como pudiéramos pensarlo. Así que sistemas distribuidos como los fotovoltaicos podrían ser bastante útiles para suministrar toda la energía en este tipo de universidades. Y eso traducido en impacto ambiental, pues por supuesto que nos permite saber que existe una reducción también de manera significativa en toneladas de dióxido de carbono que ya no se estuvieron emitiendo a la atmósfera. En el caso de estos 13 instituciones, el consumo para el 2019 fue equivalente en toneladas a 1.212 toneladas de dióxido de carbono, mientras que para el caso del 2021 hubo una reducción considerable que nos permitió establecer una reducción importante en cuanto a el diferente tipo de universidades que estuvieron teniendo reducciones también variadas. Esta diapositiva me gusta mucho porque muestra lo que les comentaba hace 4 diapositivas, y es que si bien es cierto tenemos el pico, esto es el consumo, ¿no? El consumo, la demanda de energía a lo largo del tiempo. Entonces, aquí el pico más alto que nosotros tenemos es el que se asocia cuando regresan a clases las universidades. Luego disminuye. Este pico que ustedes ven aquí, descendiente de manera significativa, corresponde a la Semana Santa, al periodo de vacaciones en el mes de abril del 2020. Y luego sube y parece que establece una meseta. ¿Por qué? Pues es que eso se debe a que parecía que la política de confinamiento era parcial y que después podíamos regresar a las aulas
a finales del mes de junio, julio y cerrar semestre, y luego se prevía que en agosto de 2020 regresáramos, y bien, o sea, la fecha en la que nos encontramos y todavía no hemos regresado. Entonces, estas mesetas que se establecen como esquemas de consumo de energía, pues permiten conocer que tenemos ya una pandemia y un cambio en el consumo que no se ha visto diferenciado en cuanto a los meses en que se encuentra la pandemia. Ya no regresamos al pico base, ¿no? Y tenemos este caso, que es el inciso E. Brevemente les platico. Esta es una universidad virtual. Esto típico que vemos aquí es Semana Santa, y luego regresa al confinamiento. Y luego otra vez, al confinamiento me refiero de la parte administrativa, porque en sí mismo es una universidad virtual. Entonces, ellos también sufrieron algunos cambios importantes, sobre todo en la dependencia que tiene que ver con el personal administrativo, pero pues bueno, son cosas importantes que vale la pena comentar. Aquí tenemos el caso de algunos de los impactos que pudimos analizar en cuanto al consumo de energía per cápita. No solamente podemos decir, bueno, esta universidad consume mucho, consume poco, sino también depende de la matrícula que alberga. O sea, tal vez alguna universidad tuvo una reducción muy importante, pero porque su matrícula fue poca. ¿Ok? Puede ser entonces su personal administrativo también es poco y la reducción pareciera que estuviera sesgada. No es así, porque pudimos establecer patrones de consumo de energía per cápita para saber, bueno, qué tanto consumen los estudiantes. Y parece ser que sí hay una media entre 8 y 9 kilowatts hora por persona, ¿no? En ese caso por estudiante. Si eso lo traducimos en términos económicos por el ahorro que representa en todas las universidades, esta energía per cápita que no se consume, y que tiene un costo de aproximadamente 2.1 pesos por cada kilowatt hora, pues nos da reducciones importantes a lo largo de todo este tipo de análisis, ¿no? Y pues bueno, eso también lo quisimos empatar con resultados un poco más contrastantes en función de, bueno, todo este ahorro, cómo se compara, como si se trasladara a las casas, a cuánto equivale el ahorro. Y aquí vemos un ahorro en el eje X al que equivale la reducción de energía en estas universidades. Es decir, con ese ahorro, ¿a cuánto equivale la reducción de consumo de energía per cápita, ¿no? Este consumo de energía per cápita ronda algo así como 188 kilowatt hora por persona. Entonces, pues bueno, eso también lo pudimos identificar. Y en el tema de la movilidad, ya aquí voy a apresurar para no demorarme tanto, en el tema de la movilidad hicimos un análisis de la periferia en la que se mueven los estudiantes, obligatoriamente, es decir, cuál es el trayecto obligatorio que tienen que hacer para llegar a las universidades. Difícilmente alguien vive enfrente de la universidad. Están en zonas un poco remotas en las que tienen que trasladarse los estudiantes y entonces hay un patrón característico para los estudiantes. Aquí establecimos dos análisis, el de las universidades que están en zonas urbanas y las que están en zonas rurales indígenas. Esto nos permitió identificar una periferia de 10 kilómetros. Entonces, lo que supusimos es, todos los estudiantes se mueven por lo menos 10 kilómetros. Tanto porcentaje de estudiantes se mueve en transporte público. El transporte público tiene una eficiencia tal, tiene un factor de emisión tal porque consume gasolina o diésel, en este caso diésel, y recorre ciertas distancias por tanto dinero. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el impacto asociado en términos económicos y en términos energéticos? ¿Ok? Y se traduce también, por supuesto, en términos ambientales. Ese mismo análisis lo extrapolamos a todas las universidades y podemos ver, pues obviamente, cuáles tienen menores consumos de este tipo de fuentes de energía. Entonces, ya casi para terminar, les voy platicando algunas de las perspectivas ecotecnológicas a las que llegamos, no solamente con la investigación que realizamos, sino también con un poco el estado del arte del cual nos empapamos, es inevitablemente los sistemas de iluminación solar son una de las alternativas que tendría que ser regulada para todas las universidades, porque es en lo que más consumen energía. Y hay fondos que actualmente la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública está generando, un fondo que se llama Fondo Verde. Entonces, creo que ahí hay un nicho de oportunidad para que las instituciones transiten a buscar financiamiento en algo que está más que justificado, ¿no? Más que justificado, no solo en tiempos de pandemia, sino en tiempos ordinarios. El otro tema importante es la climatización, que puede ser solar o con alguna otra fuente renovable. Solar me refiero a tema de intercambiadores de calor y con alguna otra renovable puede ser eólica, puede ser pues, la que esté a disposición.
Otro tema importante es el establecimiento de sistemas de huella de carbono cero, que incentiven a que los chicos tengan un consumo responsable en los recursos hídricos, en el sistema de gestión de la energía, y que la movilidad también sea de bajo impacto ambiental. Eso nos lleva a pensar en el siguiente punto: movilizaciones no motorizadas. Si bien es cierto que la distancia recorrida es alta, también es cierto que las zonas son bastante posibles de habilitar a manera de poder implementar ciclovías que permitan hacer el trayecto más ameno, seguro y sobre todo sustentable. Y finalmente, bonos por prácticas de consumo de energía cero, que esto es algo que también hace falta en las instituciones de educación superior, sobre todo en las públicas de nuestro país, y que es algo que todavía no se lleva a la práctica. En algunos otros países ya existe, de tal forma que te puedes comprar hasta una bicicleta por el hecho de tener prácticas sustentables, y algunos otros productos te los catalogan y te dan una especie de bitcoins que son acumulables y que luego te permiten tener diferentes tipos de adquisición de productos. Entonces, me parece que el tema de la pandemia, si bien es cierto, todavía dista un poco de acabarse, también ya nos ha dejado varios aprendizajes, y si algo le ha pasado a nuestro planeta durante la pandemia es que ha dado un respiro. Entonces, en este respiro nosotros podemos identificar dónde están las oportunidades de acción de todas y todos los ecotecnólogos, y a veces basta insertarnos un poco, sin ser especialistas a lo mejor en el desarrollo tecnológico, basta insertarnos un poco en el esquema de gestión de la ecotecnología. Este es un ejemplo de las universidades que les platico, pero también está, por ejemplo, el esquema de la creación de los planes estatales de desarrollo, donde se ocupan especialistas que incentiven la política pública que deba seguirse por los próximos 6 años en la mayoría de los estados. Y el tema de la reforma energética, que es un tema también importante y que también tiene que ir de la mano con este tipo de investigaciones. Ya para terminar, este es el esquema que hemos planteado sobre, a ver, ¿qué hubiera pasado si cada peso que se ahorró la universidad por consumo de energía, tienen ya recursos etiquetados, pero qué hubiera pasado si cada peso del que se ahorró la universidad lo hubiera invertido en luminarias solares? Pues bueno, de manera mensual, cada uno hubiera tenido la posibilidad de adquirir desde 5 luminarias hasta la que tuvo mayor ahorro, vean esta, hasta 60 luminarias con un rango de iluminación de 10 metros cuadrados, lo que por mes sería equivalente. En el estado de Michoacán había un equipo de primera división que se llamaba, ya no existe, el Monarcas Morelia, y el estadio del Monarcas Morelia tenía ciertas dimensiones. Si lo queremos ver como muy gráfico, cada mes aproximadamente podremos iluminar con la compra de luminaria solar 2 veces el estadio de ese equipo de primera división. Cada mes. Y solamente estamos hablando de 13 casos de estudio. Si eso lo extrapolamos a toda la República Mexicana, pues imagínense el impacto que hubiera tenido, pero como no se tiene un sistema de gestión de la energía, ni tampoco de asignación de recursos para sistemas ecotecnológicos, pues bueno, hubo ahorro, sí. ¿En qué se gastó el dinero? Ese es un tema que ya cada institución tendrá que responder, ¿no?, en su momento. Pero bueno, ya como conclusiones, yo cierro con esta parte de que es posible establecer muchas cosas, claro, pero dependerá mucho de las estrategias de gestión, del dimensionamiento del problema que podamos identificar y de la capacidad de articulación entre las estrategias de gestión y el problema que nosotros podemos identificar como prioritario. Y ese es uno de los nichos de oportunidad que nos deja esta pandemia. Por mi parte sería todo. Dejo por aquí mis medios de contacto. Aquí pongo algunas instituciones con las que estuvimos colaborando en esta investigación, y pues sin lugar a dudas una grata satisfacción compartir con todas y todos ustedes. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por compartirnos ya todos estos resultados bueno, ya me imagino que tuvieron que adentrarse muchísimo en investigación, en revisar todo este panorama tan actualizado, que es aportación de valor que da este proyecto, ¿no? Que poder tener datos actualizados, ver el panorama de lo que está ocurriéndonos tanto, bueno, a todas partes del mundo, pero también específicamente en México. Así que, bueno, es bastante interesante y por un lado positivo ver encontrarnos con esta reducción de energía. Entonces, no siempre tenemos buenas noticias, así que eso es una muy buena noticia para todos. Vamos a empezar a leer los comentarios. Aquí tenemos una de Pati Espinosa. Muchas gracias. Tengo una nueva perspectiva, muy valioso tema.
Bueno, pregunta si van a compartir la grabación. Bueno, usualmente grabamos nuestras conferencias magistrales y los compartimos también a través de nuestras redes como YouTube. Así que ahí siempre van a tener eh, la grabación de esta sesión. Bueno, si alguien también más quiere comentar algo, tal vez lo que más les haya interesado de esta sesión o si tienen alguna duda, adelante, Luz. Hola, buena tarde. En principio, felicitar al doctor Bernardo. La verdad es que fue una excelente presentación. Es un tema que realmente me interesa muchísimo y de hecho yo la única medición que tuve como palpable para medir justamente esta reducción del consumo fue el factor de emisión que publica anualmente el INEC, ¿no? Y pues ahí se vio considerablemente, o sea, es una reducción en numérica baja, pero significativamente alta, ¿no? Entonces, pues ahí se pudo haber visto un poquito de estas reducciones energéticas, pero pues lo que más me llama la atención de esta investigación es la metodología, o sea, cómo fue que llegaron a ella, cómo eligieron esta metodología, qué otras fuentes, cuáles fueron, si puede decir, mencionar así como muy rápidas, de dónde sacaron esta metodología o ustedes la desarrollaron este, por esta nueva situación, o sea, en comparación de una pandemia, o más o menos un poquito, si puede como indagar un poquito más sobre eso, y dónde puedo encontrar el paper. Gracias. Muchas gracias. No, muy interesante. Gracias por los comentarios. Muy interesante la pregunta. Es una metodología que propusimos y que de manera formal la describimos en el paper. Afortunadamente el paper es open access. Quisimos que fuera así para que tuviera un mayor alcance. Ya lo puse en el chat de la presentación para que lo puedan visualizar con toda la confianza. Y bueno, la metodología de manera general se basa en la extracción de datos, en el procesamiento en términos del consumo, en términos del factor de emisión y en términos de la disposición de los datos de la matrícula, la disposición en los datos de las diferentes tecnologías que se tienen, así como la infraestructura disponible y finalmente las actividades de movilidad inherentes a todos los estudiantes, que esto sí es muy característico para cada diferente tipo de universidad. La metodología en general se fue construyendo con todos los autores que aparecen ahí en el artículo y luego la trasladamos a un caso de estudio muy particular en otra zona más apegada a la costa, pero no del estado de Michoacán, sino del estado de Colima. Ahí empezamos a procesar un poco más los datos, que siempre pasa. Muchas de las cosas que haces por primera vez, a veces es un poco iterativa, porque no sabes si va a funcionar o no, pero conforme va avanzando la investigación te vas dando cuenta que puedes perfeccionar algunas cuestiones. Entonces, en el caso de Manzanillo, Colima, ya hicimos otra adecuación a la metodología. Ese artículo todavía no se publica, pero en cuanto se publique, pues también les dejo por ahí mis datos de el Google Scholar para que si siempre que se publica algún artículo lo cargamos, se carga a veces automáticamente y ahí lo podrán ver. Ese ya se presentó en un Congreso Internacional de Energías Alternativas y pues bueno, ya nos esperamos que se publiquen las memorias de ese congreso para que podamos también subir esa otra presentación. Pero en síntesis se construyó de manera colaborativa. Y otra pregunta, ¿cómo de cuántos es su equipo de investigación, doctor? Somos, bueno, aquí depende, ¿no? Ya no lo puse en esta presentación, pero pues operamos en varias universidades. En este artículo participaron aproximadamente 8 o 9 personas en la investigación y pues bueno, pero no son todos, no son más. Y por supuesto que siempre bienvenidas y bienvenidos quienes gusten sumarse sin importar de dónde estén. Lo más importante desde mi punto de vista en la investigación son las alianzas, el trabajo en equipo. Entonces, si alguien gusta sumarse, pues con toda confianza, bienvenido, bienvenido. Voy a poner también por aquí mi correo de contacto, porque nunca nadie está de más. Y siempre podemos hacer alianzas estratégicas que permitan, pues, sumar en este tipo de investigaciones.
Perfecto, doctor, ya lo estaré contactando. Muchísimas gracias. Buenas tardes. No, un gusto. Gracias. Y bueno, adelante, Leslie, que tienes la manita levantada. Sí, muy buenas tardes a todos. Doctor Bernardo, muchas gracias por la presentación, muy interesante los datos. Bueno, me gustaría hacer un comentario y un par de preguntas. Una de las preguntas que me surge al ver esta investigación es cómo podríamos, pues nosotros como usuarios, como estudiantes, como universidades, pues quizás poder moderar el consumo que nos ha obligado esta pandemia, ¿no? Realmente actualmente las clases, las conferencias, incluso la virtualidad con amigos o conocidos, pues se hace a través de una pantalla. Entonces, no sé si nos pudiera dar algunas sugerencias de cómo podemos, pues también disminuir nuestro consumo de energía en estas tareas que hacemos en el día a día. Y finalmente, respecto a la parte que nos comenta de hacer esta transición energética y de poder utilizar otras fuentes de energía, me llama mucho la atención la última parte del estudio en donde hace la comparación de lo que hubiéramos tenido si se hubiera invertido justo en hacer esa transición. Realmente la situación del país ahorita es un poco complicada para pensarlo a nivel nacional, pero ¿cuáles son las posibilidades de que universidades, tanto públicas como privadas, puedan hacer esta transición por sí mismas? ¿Si hay condiciones en el país para hacerlas o qué se necesitaría para poder tener estas energías, al menos en el sector educativo? Ok, no, muy interesante. Muchas gracias por tus comentarios y las preguntas bastante valiosas. El qué hacer, y debo decirlo, espero que nos acompañen también compañeros docentes, porque el qué hacer para eficientar el proceso de consumo energético en la dinámica de enseñanza-aprendizaje es conjunta. No solamente depende del estudiante, sino también de los medios de elaboración que establezca el docente. En algunos casos, a mí me ha llamado mucho la atención quienes han hecho podcasts, aunque somos todos de diferentes capacidades de aprendizaje, obedecemos a lo mejor muchos más visuales, muchos más auditivos, pero el tema de los podcasts cortos, con contenido altamente efectivo, ha sido muy interesante y esa es una de las estrategias más importantes para poder tener asimilación en poco tiempo de información y llevarla a la práctica. Pareciera que siempre tenemos que estar pegados a la computadora y ver un video, ver algo, pero los podcasts pueden servir incluso para referenciar información que tú puedes después buscar. De todas maneras, te va a tocar que hacer alguna actividad de manera independiente. Entonces, es mejor si de manera articulada desarrollas algún material que los estudiantes puedan estudiar y que a la par puedan estarse investigando para mitigar la dependencia de clases sincrónicas, que eso es lo que más consume energía. Entonces, ese es un reto muy importante que todavía no está del todo resuelto, pero esa es una de las estrategias que puede ser bastante útil, por una parte. Por otra, también el tema de las tareas no ha funcionado del todo. En los esquemas tutoriales que nosotros hemos seguido en el último año, el dejar tarea y dejar mucho trabajo para hacer en casa no ha dado muchos resultados porque muchas de las dudas que se quedan los estudiantes cuando tratan de desarrollar un tema de investigación independiente genera pocos resultados. Entonces, también tendríamos que hacer un espacio más efectivo de tener sesiones cortas, tampoco tener sesiones tan largas, cortas pero muy efectivas y trabajo en casa mínimo, porque no dio resultados. Y bueno, perdón que lo diga, pero hay otros programas también de diferente naturaleza en el que solo estés en casa escuchando sin aclarar dudas, no da los mejores resultados. Entonces, desde mi perspectiva, creo que ahí hay un proceso que se tiene que hilvanar entre la parte docente y la parte del estudiantado para poder optimizar los tiempos disponibles en sistemas sincrónicos y menor trabajo en casa, puesto que lo demás sí sería efectivo. Y eso podría aminorar el consumo de energía desde mi muy particular perspectiva. En cuanto al trabajo para hacerlo a nivel nacional, yo veo las condiciones dadas. Aquí depende más del apoyo que se pueda tener por parte de la Subsecretaría de Educación Superior, de la Secretaría de Educación Pública. Ellos son los que podrían dar las posibilidades de obtener información de una manera más cercana. De otra manera, te tocaría hacerla con datos de la plataforma de transparencia y acceso a la información pública de datos, lo cual es muy tardado, no es complejo, pero es tedioso en la gestión de información. Sería mucho más fácil que en alianza con estas instituciones del sector gubernamental
que sin importar si eres escuela pública o privada, debes de tener cierta articulación con esta dependencia, poder facilitar el acceso a los datos y el procesamiento, aunque va a ser enorme. Primero, me atrevo a decir que sería totalmente inédito en el mundo de un país, y segundo, sería totalmente trascendente para generar, y ojalá esta fuera una realidad, creo que con esto me voy a quedar de la presentación, ojalá generar un sistema de gestión de la energía a nivel de educación general en todo nuestro país. Ese es el objetivo de este tipo de investigaciones. Muchas gracias, doctor. Qué interesante. Gracias, Leslie y doctor, por responder las preguntas. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar, aprovechar para levantar la mano. También pueden, bueno, aquí hay una pregunta que voy a leer. Dice que muy interesante la investigación, sobre todo porque creo que es un tema que pocas veces las universidades y la comunidad se ha cuestionado. Una duda, ¿esta investigación también es un análisis multicriterio? Es una pregunta muy interesante. Sospecho quién la hizo, pero bueno. Daniela. No es un análisis multicriterio, pero sí se puede hacer de esto un análisis multicriterio. Tendríamos que formular indicadores de qué es lo que estamos esperando obtener con el análisis multicriterio. En un sistema de gestión de la energía para el sector educativo, se podría hacer a partir con los datos que ya tenemos. No se ha hecho, pero bueno, es una muy buena idea para procesar ahora esos datos en ese sentido. Perdón, ya veo el análisis multicriterio en todas partes. Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias. Bueno, hasta el momento no tenemos más participaciones. Si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer ahorita mismo. Y en caso de que no, ya con esto finalizamos esta masterclass. Tenemos información muy valiosa que nos compartió el doctor Bernardo. Pueden revisar en el chat porque ahí está la liga directa ya de todo esta publicación con los datos y bueno, ya pueden revisar a fondo la metodología que utilizaron y así como consultar otras investigaciones que ha realizado el doctor y así como su contacto. Pueden contactarlo si tienen alguna duda y bueno, ya con esto terminamos esta presentación. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Este espacio siempre está abierto para cualquier tema que quieran presentar. Y gracias a todos por conectarse. Nos vemos en las siguientes ediciones de presentaciones de Masterclass y clases gratuitas. Así que, bueno, muchísimas gracias y hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Un gusto. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.